Bueno, ordune hasiko gara, bai? Bueno, arratsaldeon guztioi, eta mila esker hitzaldira hurbiltzeagatik. Bueno, hitzaldia bi elebitan izango da, euskeraz eta gazteleraz. Nik orain aurkezpena euskeraz egingo dut, baina gero ja gazteleraz egingo dut. Ez dut errepikatuko, beraz, orain esan behar dudana. Bai esan nahi dugu, uste dugu Euskal Herrian eragiten duen eragile batek, apustua egin behar duela bai euskeraz eta bai gazteleraz transmititzeko. Eta beti bermatu behar dugula mundu guztiak ulertzea eta mundu guztiak nahi duen hizkuntzan espresatzea, bale? Así que, mila esker hizlariei etortzeagatik, mila esker itzultzaileei eta orain ja gaztelera pasako naiz. Bueno, una pregunta, ¿se ha entendido bien la traducción? ¿Se ha funcionado? Era un poco una prueba. No, si habéis llegado tarde, pues no vale. Pero los que estabais aquí no habéis oído nada. Canal 1 es Canal 1 y alguno que estará sin pila igual. Menos mal que estamos entre amigos y amigas. Por ahí, Mai. Yo eso estaba... No, pero Clara, eso ya está, ya hemos hecho las... Venga, sit down. Vamos a hacer en inglés también. Si nos falta gente. Bueno, berriro egingo dut euskeraz. Arratsaldeon eta mila esker antikapitalistakren Udaberriko eskolara hurbildu zareten guztioi. Nik orain lehenengo aurkezpen motz hau euskeraz egingo dut, baina gero ja dena gazteleraz egingo dut. Euskeraz egiten dugu zeren gaurko hitzaldia elebitan izango da. Gu Euskal Herrian eragiten duen eragile bat bezala, pentsatzen dugu bi hizkuntzatan egitea oso garrantzitsua dela, beti bermatuz mundu guztiak ulertuko duela eta libre izango dela nahi duen hizkuntzan espresatzea. Batzutan ez da posible izango, baina oraingoan posible izan dugu, eta orduan, mila esker hizlariei eta mila esker itzulpena egin behar duten kideei. No me voy a repetir porque entiendo que ahora sí todas habéis entendido, ha funcionado bien la traducción, ¿no? Esa era una prueba. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por acercaros a la tercera edición de la Udaberriko Eskola de Antikapitalistak. Bueno, nuestra idea de hacer esta charla es un poco debatir entre diversas organizaciones políticas y sindicales de la izquierda vasca sobre la situación actual, la coyuntura y las propuestas. Creemos que es una mesa bastante plural y diversa, como ya he repetido. Nos hubiera gustado que hubiera habido algún partido, algún sindicato más. No ha podido ser, pero bueno, siempre Antikapitalistak siempre va a estar abierta a debatir con todas las personas, organizaciones políticas, sindicales y movimentistas de la izquierda. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a presentar a las ponentes. Muchas gracias por venir. Mira, allí en la esquina tenemos a Patxi Azparren, que viene de Ezker Soberanista. Luego está Javi Sainz, que viene del sindicato SK, mila esker. Neskut, militante de Antikapitalistak. Peio Igeregui, del sindicato ELA, mila esker, y Dania Askunze, de GKS. Mila esker guztoi etortzeagatik. Así que sin más preámbulos ya voy a plantear la primera pregunta. Tendrán 10 minutos para responder, tienen mucha enjundia, hagan lo que puedan, y yo os iré avisando cuando vea que os vais acercando o si estáis pasando mucho. Primera pregunta. ¿Qué lectura hacéis de la actual crisis económica, social, ecológica y de cuidados en Euskal Herria? ¿Qué papel creéis que juegan los gobiernos estatales y autonómicos? PNV-PSOE, en Euskadi, PSOE, gero hay Unidas Podemos en Nafarroa, Bloque Progresista en Madrid. En este contexto,
Bueno, yo como siempre empiezo con la aclaración. Yo soy militante del movimiento socialista, pero no en concreto de GKS, que es la organización juvenil. En parte la conclusión puede que sea culpa nuestra, porque es la que mayor referencialidad pública ha tomado, pero yo en concreto soy militante de Conchido Socialista y no de GKS, ya estoy un poco mayor para eso. Pero... respecto a la lectura de la crisis, pues bueno, quien nos conozca o quien nos haya oído antes, pues le va a sonar a lo mismo de siempre, pero bueno, el que no nos haya oído, pues algo nuevo se llevará. Nosotros situamos todos los fenómenos de crisis que se están produciendo, pues como se plantea en la pregunta, a nivel de crisis económica, a nivel de crisis ecológica, a nivel de crisis de representación política, a todos los niveles. Entendemos que no son fenómenos independientes o aislados entre sí, sino que responden a una raíz común, que entendemos que es una crisis del sistema capitalista en su conjunto, no solo una crisis económica, sino una crisis de modelo social y de toda la sociedad capitalista, que al hablar de este sistema que es el capitalismo, cuya raíz o cuya base, cuya razón de ser es la acumulación, entendemos que se puede caracterizar como crisis de acumulación. Esto es que el capitalismo no es capaz ahora mismo ya de seguir acumulando al ritmo suficiente para sobrevivir, entonces que está en una fase, digamos, terminal. Eso no quiere decir que automáticamente lo que pueda venir después sea mejor, sino si no intervenimos otros agentes, pues probablemente sea peor. Pero eso, entendemos que el capitalismo en sí está en crisis, que no es una crisis coyuntural, superficial, simplemente una crisis financiera o una crisis en otros ámbitos. Y que todos estos fenómenos, eso, al final son manifestaciones como superficiales que todo el mundo ve, o sea, son evidentes. Lo que no se ve de manera tan evidente es eso, que respondan a una misma raíz, y eso es un poco lo que situamos nosotros. Eso a nivel muy general o muy abstracto. Luego, más en concreto, nosotros de alguna manera vivimos o estamos situados dentro del sistema capitalista a nivel mundial, pues en una posición de centro imperialista, y más concretamente en Europa y en la Unión Europea. Entonces sí que entendemos a su vez que, si bien históricamente Europa ha ocupado ese papel de centro imperialista, está en decadencia también esa posición de centro, tanto por la evolución y el desarrollo económico de otras potencias, ahora mismo, pues como pueden ser China o India, y a su vez políticamente, sobre todo, bueno, con el caso de la guerra de Ucrania se ha visto bastante, ¿no? Subordinado al bloque atlántico, ¿no? de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Esta sería otra manifestación de la crisis, ¿no? Las crisis bélicas también creemos que no son casualidad y que responden, pues eso, a esa, digamos, ansiedad de los distintos bloques geopolíticos de capitalistas, pues por repartirse un pastel que cada vez es más pequeño. Entonces la competencia de alguna manera aumenta y la posibilidad de una guerra total aumenta. Más en concreto de Europa, Euskal Herria, bueno, Hego Euskal Herria, está situada en el Estado español y por lo tanto ocupa una posición algo contradictoria. Esto es, el Estado español ocupa una posición de sur, ¿no?, dentro del norte de la Unión Europea, y a su vez Euskal Herria ocupa una posición de norte dentro del sur, o sea, de España. Tanto por niveles de desarrollo económico e industrial, como pues a todos los niveles, en cierta manera Euskal Herria puede parecerse en ciertas cosas más al norte de Europa, pero está en un estado del sur, con todas las consecuencias. Por lo tanto, también es de alguna manera entendible, que no justificable, entendible que puedan aparecer posiciones de tipo chauvinista en lo social, esto es, para que
o sea, para mantener cierto nivel de vida aquí, ¿no? Pues de alguna manera despegarse de los que tienen un nivel de vida peor más al sur que nosotros, ¿no? O sea, la guerra del penúltimo contra el último. Esto respecto a la situación general, más en concreto, entendemos que siendo la base real del capitalismo actual esa crisis, esto es, no hay un capitalismo ascendente ahora mismo, sino un capitalismo decadente y en crisis, entendemos que el papel de los gobiernos, al final como órganos gestores, como capitalistas colectivos, ¿no? En cada estado, es gestionar esta situación y por lo tanto que apenas hay margen o no, de hecho no lo hay, para salirse del único programa capitalista real hoy en día que nosotros caracterizamos como la ofensiva de la burguesía, cuyo objetivo es poner las bases para un nuevo ciclo económico o un nuevo modelo de acumulación. Esto es, poner las bases para relanzar el capitalismo y que pueda sobrevivir en un nuevo ciclo. La cosa es, las condiciones para esto, para conseguirlo, necesitan la mediación de una ofensiva, por un lado económica y por otro política. Respecto a la ofensiva económica, la entendemos como una supresión o un recorte de todo lo que hemos conocido como las sociedades de clases medias, como los estados del bienestar, a niveles tanto de acceso al consumo, de derechos sociales, sí, básicamente, de que haya habido unas capas sociales más o menos amplias que hayan tenido cierto bienestar. Entendemos que esto en el centro imperialista y sobre todo en Europa y sobre todo en el sur de Europa va a tocar a su fin, cosa que no es mecánica y de golpe, y creo que en el caso de Euskal Herria se nota que por su composición social y económica existe una clase media bastante más estable probablemente que en el sur de España, por ejemplo, y esto se nota a su vez a nivel, o sea, hay unas condiciones para la paz social mayores que en otros lugares, y por otro la ofensiva económica, que es el marco político que tiene que poner sobre la mesa la burguesía, de supresión de derechos políticos para poder ejercer toda la supresión de derechos económicos o sociales. Esto es, bloquear la posible respuesta. Y esto lo vemos en general pues con una deriva autoritaria de las democracias liberales formales. En el caso concreto de la pandemia creemos que se ha visto y se ha acelerado bastante y se ha hecho más obvio, pero que no responde a ese momento concreto y que, pues no sé, por poner algún ejemplo, o sea, muchas veces están relacionados las supresiones de derechos políticos con las económicas, y las últimas que podemos ver, algunas que podemos ver, pues es el endurecimiento del tipo de delito de desórdenes públicos, el de la usurpación en temas de ocupaciones de viviendas, pues son algunos ejemplos de esto. Como digo, la situación un poco estructural apenas deja margen para una, digamos, gestión distinta de esta situación, y por lo tanto los distintos gobiernos de distintos colores tienden a realizar un programa, a aplicar un programa bastante similar. Evidentemente, luego a nivel discursivo o con ciertas cuestiones más culturales, pues hay diferencias entre gobiernos de izquierdas y de derechas, pero nosotros entendemos que el margen para frenar esta ofensiva, digamos, total de la burguesía desde los gobiernos no existe, y que de hecho pues los partidos que pueden entrar con buenas intenciones o con intenciones más progresistas a gobernar, al final lo que acaban haciendo es aplicar esto. De alguna manera, esto no queda solo aquí, sino que el hecho de que muchas veces sean esos gobiernos de izquierda los que ejecutan este programa, de alguna manera bloquea a su vez la respuesta a nivel social, y
alimenta potencialmente también la respuesta en otros formatos, ya sea a nivel de estallidos sociales espontáneos, puede también alimentar posibles movimientos neofascistas, y ante esto sí que creemos pues, que en general, en el Estado español y en Euskal Herria en particular, aún se acusa el cierre del ciclo político anterior, y vivimos una situación un poco de desmovilización general, y los movimientos o los sectores que parcialmente sí están más movilizados o más activos, de alguna manera, por lo general, tampoco tienen la capacidad de plantear la cuestión o la lucha más allá de una interpelación o de un forzar a esos gobiernos a que apliquen ciertas medidas para lo que nosotros entendemos que no hay margen. Entonces, bueno, luego ya se me acabó el tiempo, ¿no? Luego entraré más en cuál es la propuesta que hacemos nosotros y demás. Lehendabizi, eskerra gonbidapenagatik. Hau ez da Segovia, han gustorago nintzen, ziorria gutxinez lehenago heltzen ez, eta orduan bezala eskerra gonbidapenagatik. Bonik, eta doluminak josuri, ze itzuli behar nau, eta gaina normalan kostaren zaita astiro hitz egitea, ea gainak zen, berari itzultzeko aukera emateko. Bueno, lehendabizi, guk zelan ezaugarritzen dugu testuingurua. Eta igual ez dut gauza oso ezberdinik izango, oraintxe bertan Danik esandakoen gandik. Osea, gure ustez, sistema kolapsora doa. Ni gustatzen zait jartzea erromatar garaiarekiko simil bat. Erromatar imperioa zelan hasi izan. Hasten zen, konkista berriekin finantzatzen zuen imperioa. Baina beti hazkundea behar zuen zerbait izan. Eta momentu batetik aurrera kolapsora joan zen, emperadore hispanista batengatik, Espainian esango nu, baina orduan Espainia etzan existitzen, baina Iberiar penintsulan jatorria zuen emperadore batik, Adrianorengatik. Adrianok erabaki zuen harresia jarri behar ziela, Adrianoren harresiak moduan ezagunak direnak. Eta hortik aurrera, espantsioa gelditu egin zen. Horrek zer ekarri zuen, Erromatar imperioa ja etzala ekonomikoki bideragarria. Bideragarria zen, hasten zen bitartean. Eta esango nuke, sistema kapitalista antzeko egoera batean dagoela. Bere 70. hamarkadatik ja barne gaixotasun bat zeukan, kapitalaren interes marginalak murrizten joan dira 70. hamarkadatik ona, eta horri gehitu behar zaio kolapso ekologikoa. Planetak ez dauka gaitasunik kapitalismoak eskatzen duen hazkunderako. Horrek ez du esan nahi automatikoki kolapsoa bihar geratuko danik eta bihar aldaketa egingo danik. Ez da hori izango. Erromatar imperio ere 200 urtetan zehar kolapsatu zen. Baina momentu historikoa hori da. Eta 40. hamarkadatik aurrerako 30 urte horiek ez dira errepikatuko. No va a haber nuevos gloriosos 30. Guretzat ere, hipotesi sozialdemokrata ez da egingarria. Ez da etorriko. Beste gauza bada, zer ordezkatuko duen gaur eguneko sistema kapitalista. Eta hori eztabaida mahai gainean dago. Eta horrek ere ez du esan nahi, sistema kapitalista bihar izan duan bezala, bihar desagertuko danik. Azkeneko urtetan dopin ezberdina sartu dizkiote gorputz kapitalistari, izan da finantzializazioa, izan da globalizazioa, edo orain Europar funtsekin langileen errenta transferentzia izugarri bat kapitalari. Baina horre guztiak erakusten duena da sistema gaixo dagoela. Eta gure ustez terminala da. Beste gauza da, zenbat iraungo duen denbora horrek. Baina argi daukaguna da, produkzio eta kontsumo maila jaitsi ingo dela. Eta ziurrenik, batzuen nahi izango da, hor, borroka bat ematea, geratzen den kontsumo eta produkzio maila guzti hori, gutxi batzuen esku geratu dadin. Gure ustez horregatik, inpugnazio orokor bat ezinbestekoa. Eta hor non ikusten dugu Europa da makina bat, sistema kapitalista elikatzeko eta neoliberalismoa elikatzeko. Kartzela bada. Eta kartzela horren barruan ez dago alternatiba ekonomikorik eraikitzerik. Horiek dira arau fiskalak, hori da estabilidade paktua, eta horiek dira Europako funtsak. Europako funtsekin oso kritikoak gara, batetik dalako diru transferentzia izugarri bat
enpresa multinazional handiei. Ze enpresa horiek bakarrik jasoko dute dirua benetan, hori batetik, eta zergak guk ordaintzen ditu. Langileon diruarekin enpresen irabaziak ordainduko ditu. Nik adibide zehatz bat, ni Bilbo aldean bizi naizela, Petronorrek orain dela urte batzu ja aurreikusita zituen inbertsioak guk ordainduko ditugu. Europar funtsekin ez da ezer berririk finantzatuko. Eta eske gaina diseinatuta zauden horretarako. Eta gainera Europako funtsak datoz baldintza zehatz batzuekin. Azkeneko urteko lan erreforma edo pentsioen erreforma ezin da ulertu Europar funtsen inposaketarik gabe. Eta guk hor, non ikusten dugu esker instituzionala hemen? Ikusten dugu ari direla bide hori errazten, eta bai eskolan erreforma eta urteko pentsioen erreforma, kasurik onenean izan dira aurretik zetozen murrizketak kontsolidatzeko erreformak. Eta etorkizunean, pentsioen kasuan, etorkizuneko murrizketak prestatzeko erreforma bada. Ikusten dugu ez daudela inpugnazio hori elikatzeko gogoz ere ez. Ari dira gaur eguneko sistema mantentzen. Badakit gaina hori esango duan zuei ez zaizue arrotza egingo, errejonismoa eta pablismoaren arteko eztabaida. Eta badakitu hain pablismoari buruz esango duan ona gezurra dela, osea aurretik esaten du. Baina hor badago eztabaida bat, ea ezkerrak hauteskundeak irabazteko moderatu egin behar duen eta alderdi sistemikoen antzekoagoa izan behar duen, gizarteak hori eskatzen duelako, edo ezkerraren papera izan behar dan, erreferentzia ezberdinak mahai gainean jartzea, gizartearekin pedagogia egiteko eta gizartea gaur egun ez dagoen toki batera eramateko. Pablo Iglesiasek esaten du hori dala Podemos eta Sumarren arteko ezberdintasuna. Berak hori dio, errepikatzen dut, nagoela bera defendatzen. Baki dalako ze izan dan Podemos azkeneko urteetan. Baina nire iruditzen zait hori izan beharko litzatekeela ezkerraren benetako eztabaida. Zelan eragin gizartea beste puntu batean jartzeko, bestelako borroka batzu aurrera eramateko, edo sisteman integratu eta listo. Guk esaten dugu, nik esaten dut askotan, ezkerrak eta sindikalismoak ere zentzu komun eraldatzaile bat eraiki behar duela. Guk gizarteari jarri behar dizkiogu borroka helburu batzu, lorgarriak direnak, baina eraldaketak ekartzen dituena. Eta iruditzen zaigu hori dela gizartea mobilizatzeko modua. Gu hori saiatzen gara egiten gure egunerokoan. Guk lan ikusten dugu gure burua sindikalismoa, guk gure zilegitasuna trintxeran irabazten dugu. Eta trintxera da, esan dudan kolapso horren itxierengatik dauden egongo den trintxerak, edo trintxera da soldataren arteko aurkako borroka. Kapitalak ez badu ematen, kapitalak irabazi nahi du soldaten kontura berez irabazi ezin duena. Are gehiago soldaten kontura. Eta gu trintxera horretan gaude borrokan, eta zilegitasuna hori irabazten dugu. Zein da daukagun arazo nagusia? Trintxera horretan ito gaitezkela. Eta guk argi daukaguna da, trintxera sindikala ez dela nahikoa gizartera aldatzeko. Beste trintxera batzu ere behar direla. Beste referentzia politiko batzu ere behar direla. Guk bakarrik ezin dugu. Eta gaina, esan dut guk daukagu gure barne arazoa zein izan daiteke, gure barne arazo nagusia da, trintxera ito gaitezkeela, gure jendeari perspektiba eraldatzaile sakonagoak eman gabe. Eta hori da gure arazo nagusia. Eta zelan ikusten dugu gure burua ikusten dugu gizartea erradikalizatzeko elementu bezala, nik nire burua pilo bat maite dut, orain hartu esango dudana kontutan eduki maitasun horretatik botatzen duala, bale? Osea, nik nire burua eta nire sindikatua pilo bat maiten dut. Euskal Herriak badauka altxor bat, eta da, gehiengo sindikala edo lehenengo sindikatuak uko egin diola eroso bizitzeari, eta saiatzen dela langile klasea erradikalizatzen. Eta hori Europan hemen bakarrik gertatzen da. Errepikatu dut, maitasuna eta hori guztia, baina hori hemen bakarrik gertatzen da. Eta horrek kriston balio du. Hemen ematen dira agian bake sozialerako aukera handienak, eta estatu mailako greben 156 egiten dira guk implantazioa daukagun lurraldean.
langileen 5% besterik ez dagoenean hemen. Eta hori ez da nahikoa. Eta horretan egon gaitezke superposi gure buruarekin, baina hori eginez egon gaitezke langile klasearen desmantelazio prozesua laguntzen. Eta guk arrisku hori daukagu. Da hortik, anomalia sindikal horretatik, guk saiatu behar dugu erradikalizatzen gizartea, eta sindikatuak uste daukagula ardura bat, da bitartekaritza espazioetatik ihes egitea. Bitartekaritza espazioi buruz ari naizean, zeri buruz ari naiz, bereziki elkarrizketa sozialari buruz. Elkarrizketa soziala sortu da langile klasea desmobilizatzeko. Parte hartze esparruak dira, patronal, gobernu, sindikatuen artean, eman dezan, eztabaida errealak egiten direla hor, gizartea aldatu ahal izateko. Hori hor ez danean posible. Aldaketa politikoak bakarrik etorriko dira, gizarte mobilizatu batek, behartzen baldin baitu politikariak egitera, egin nahi ez dutena. Eta gure burua hori ikusten dugu, gure muga guztiekin. Baina guk hori elikatu nahi dugu. Eta ondoren sakonduko dut, baina guri gustatuko litzaiguke, ezker politikoarekin bestelako dialektika bat sortu ahal izatea, gure kale borroka instituzionala beste puntu batean kokatzeko, eta era berean, borroka instituzionalak langile klaseari eraldaketarako aukerako borrokak mahai gainean jartzeko, baina esan da bezala hori gero garatuko dut. Arratsaldeon, lehenik eta behin ni bizkaieraz egiten dutenez, astiro hau ingot berba Josuk hori, azaltzeko ulertzeko, ze askotan ez tozte ulertzen. Lehenengo eta behin eskerrak eman gure neuke nire organizazioari niregan konfiantza jartzearren eta hemen egotearren lau mutiko honekin. Eta gero bestaldetik gustatuko jaten azaltzie zergatik engotenik hitzaldi guztize erderaz. Ni neuretzako hausnarketa eta barne burutazio batzuk izan dituaz, beste kide batzukin bebai jendua solako burutazioek, eta galdera bat sortu jakun. Zelan egin berba, erosoen sentitzen zaren hizkuntzan, eta era berean hizkuntza hori komunikazio oztopo bat ez bihurtzea. Ez dakot soluziorik, ez daki zein jan tresnarik onena, baina nik nire arnausketan jot, nahiago dut oztopo komunikazio bat ez izatea hizkuntza, eta horregatik erabaki dut erderaz eiki hitzaldi guztize. Hau esan da, zinko naz. Si no voy a decir tampoco nada mucho más diferente de lo que creo que podamos decir los 5 que estamos en la mesa, pero sí que quizá puedo decir algunos matices diferentes o dar datos diferentes para intentar encontrar este contexto. Vemos que en Anticapitalista, que lo hemos hablado a la mañana, tanto con Julia Cámara como con Miguel Urbán, que nos encontramos en un periodo de incertidumbre, en un periodo cierto raruno, que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir, y que parece ser que puede haber un cambio socioeconómico a nivel global, o por lo menos en la parte occidental donde nos encontramos. Y hay como diferentes factores, ¿no?, que podemos encontrarnos. Uno es la crisis económica, que tenemos una crisis bancaria de especulación financiera sobre todo. Hay una creación excesiva de papel moneda que no sabemos dónde va a parar, ese dinero extra que se está fabricando y que se está produciendo y que no sabemos a dónde va. Está la aparición de monedas digitales y las formas de descentralización bancaria, que tampoco sabemos hacia dónde pueden ir, pero ahí están y hay que tenerlas en cuenta. Tenemos ahora mismo una inflación descontrolada que sobre todo nos afecta a la clase trabajadora, subida de tipos de interés, la cesta de la compra por las nubes, la subida de alquileres, que esto está generando mucho ruido y mucho malestar. Otro de los factores, tenemos una crisis climática y ecológica. Que el cambio climático en Euskal Herria, en todas partes estamos viendo, pero en Euskal Herria estamos viendo, sobre todo aquí en Navarra, ¿no?, que los pantanos y los embalses están muy, muy por debajo de la media que suele haber otros años. Tenemos un problema real energético.
en recursos muy limitados y sobre todo, ¿no?, lo que hablábamos con Miguel Urbán a la mañana, ese sentimiento de escasez que nos produce y que nos hace tener. Están las grandes multinacionales que ahora parece que está de moda el capitalismo verde, el greenwashing, que realmente no es porque esté de moda, realmente es porque tienen subvenciones fiscales y muchas ayudas fiscales y porque están en bolsa, entran en bolsa, y cuanto mejor des en esos valores, más te descuentan del impuesto de sociedades, que eso hace bastante. Luego hay una crisis política a nivel occidental, de descrédito de la parte política, de agotamiento, de cansancio de la parte ciudadana, de descrédito también de las izquierdas, que antes también lo ha comentado un compañero y que tenemos en cuenta. Luego también hemos hablado, ¿no?, ya a nivel más personal, de crisis de valores, de las diferentes creencias establecidas. Tenemos un mayor individualismo, es como que hay de lo mío y el resto me da igual. Ya no tenemos, o por lo menos yo no lo noto, que tenemos interiorizado que soy clase trabajadora. No, yo soy clase media. O sea, yo ya no trabajo con el buzo azul, sino que trabajo en una oficina y yo no soy clase trabajadora, soy clase media. El postureo de las redes, que no se nos olvide, porque es como demostrar que mi vida es guay, es chula y puedo acceder a todo aquello que aspiramos. Y un mayor sentimiento antisistema, ¿no?, ese anti-establishment que se habla, entendiéndolo como si lo de hasta ahora no ha funcionado, voy a apostar por otra cosa. Y estamos viendo que tanto en el Estado español como en Europa, el otra cosa es un giro hacia la ultraderecha. Y una crisis del modelo productivo, nos comentaba antes, ¿no?, a la mañana la compañera también, Julia Cámara, como este cambio en la reproducción social del trabajo, ¿no?, que están creando también sectores nuevos que no están sindicalizados, que no saben hacia dónde ir y no hay esa posibilidad de unión. Y ahí sí que me gustaría hablar también del capitalismo, de cómo es capaz y sabe buscar nichos de mercado donde hasta ahora han sido servicios públicos. Hablemos de la economía plateada, la silver economy, de espacios de servicios públicos para personas mayores que se están convirtiendo en negocios y se están capitalizando y se van a privatizar, y parece que hacia dónde vamos a ir. Viendo todo esto, a mí me viene a la cabeza la trilogía de los Juegos del Hambre, ¿no? Es como que vivimos en diferentes distritos, están las élites en una parte comiendo palomitas, viendo cómo nos matamos los unos a los otros, y mientras tanto nosotros seguimos pensando que estamos en el distrito 12. Oye, ¿cómo nos juntamos para hacer frente? Tenemos que juntarnos del 12 al 2 para hacer frente al 1. O sea, que hay mucha diferencia, hay un 1 contra 11. Y somos todavía incapaces de pensar en esas lógicas de hacer unión. Y claro, Euskal Herria y Hego Euskal Herria no es diferente. Tenemos todas las crisis, pero sí que me gustaría dar un dato porque me parece llamativo. Yo personalmente trabajo en empresa privada, trabajo en empresa de automoción, y en Euskadi siempre se ha vendido, ¿no?, como el paraíso industrial. Lo mejor, no somos el norte de España, sino que somos la pequeña Alemania. Y viene cambiado quizá porque hace 20 años, hasta hace 15, 20 años, todos los presidentes o los directores ejecutivos eran ingenieros industriales. Y ha habido una tendencia de que ahora todos los presidentes y directores ejecutivos son máster MBA de financiero. Entonces, ese cambio ha sido ya no voy a hacer productos, sino que quiero rentabilidad de las empresas. Y en Euskadi se está viendo eso, en el cambio también del sector, en el cambio de modelo productivo, porque en 2010, mientras la industria suponía un 25,1% del PIB, ahora en 2023 supone un 22,3%. Mientras el sector turismo y servicios, sobre todo el turismo, está subiendo. Si en 2010 era un 5,4%, ahora es un 6,4%. Estamos viendo todo lo que eso supone, la precarización y demás que supone todos los trabajos del sector turismo, sobre todo. Y eso, no, con lo que decía Pello, ¿no?, del aumento de las huelgas y de que somos un pueblo muy combativo, se ha visto, ¿no?, eso que se está perdiendo, el valor de los salarios y que salimos a las luchas, aunque todo eso no sea suficiente. En 2022 hubo un 35% más de luchas sindicales en Euskadi, en los datos de Navarra no los tengo, frente a 2021, y que la participación de los trabajadores en esas luchas es un 52,6%. Todavía nos queda, pues eso, casi un 60% de trabajadores para integrar.
¿Y cuál ha sido el papel de los gobiernos? ¿No? Esto ha sido como un poco el marco teórico. ¿Y qué papel de los gobiernos? Y esto lo puedo decir por experiencia, porque estoy en un gobierno de un ayuntamiento, gobernando con EH Bildu en coalición, una candidatura municipal, y comentabais tanto Pello como Dani, ¿no? Las contradicciones y los límites que tienes. Por una parte, tú crees que llegas al ayuntamiento y te crees que puedes cambiar cosas, cuando de repente te das cuenta que no, que esas instituciones tienen sus límites, son muy rígidos y no puedes cambiar cosas que tú pensabas que ibas más allá porque tienes presiones por todas partes. Entonces eso te crea la primera frustración. Luego también está, que no sé qué pasa, que cuando un gobierno de izquierdas cuando unos partidos de izquierda llegan a gobernar, todos los movimientos sociales se frenan, con la expectativa y la esperanza de estos me lo van a cambiar. Y ven que aquello que quieren cambiar no se cambia, o porque no se puede, o porque no es prioritario, o porque te has tenido que tragar un montón de sapos que te los han dejado antes y los tienes que hacer sí o sí. Entonces, eso también crea desconcierto y crea desconcierto, crea descrédito, crea desgana y dice, bueno, pues si estos no me valen, me voy justo a lo contrario. Y en Navarra vemos que no, pues que esos límites ya tiene el Estado español, y en Navarra también en 2015, cuando entró Geroa Bai PSN, que ha tenido los mismos límites. Pero en Euskal Herria sí que me gustaría hacer como hincapié que es algo más diferente, o sea, en Euskadi algo más diferente, ¿no? Porque tenemos al PNV. PNV, garante de la estabilidad, el PNV, el buen gestor, y el PNV es la llave en Madrid. Pero en vez de hacerle frente como oposición a eso, los partidos, tanto EH Bildu como Podemos, se han sumado a eso de, oye, yo también voy a ser el buen gestor, yo también soy la llave en Madrid, yo también voy a ser garante de la estabilidad. Entonces, vemos que los partidos han quedado en esa democracia representativa, sintiéndose muy cómodos en ese papel de voy a gestionar lo que tengo y hacer pequeños cambios, y no voy a mover mucho, no vaya a ser que crea un conflicto que es incómodo para nosotros. Entonces, tenemos que ver también esa lucha de calle e institución, cómo hacer frente y cómo presionar desde fuera para que desde las propias instituciones se puedan hacer cosas, porque muchas veces es verdad que no es solo voluntad política, pero muchas veces sí, por miedo no se hace. Y ya por finalizar un poco, ¿qué respuesta de oposición de izquierda, sindicatos y movimientos? Bueno, pues yo creo que los sindicatos, ELA y ese casi que nos lo van a contar, pero en cuanto a movimientos, lo he comentado, ¿no? Que hay como un reflujo de los movimientos, por lo que he comentado, ¿no? De agotamiento, de individualismo, de grandes expectativas puestas en gobiernos de izquierda que no se han cumplido. Y hay dos movimientos que hasta hace poco iban como muy bien o muy fuertes, ¿no? Que es el movimiento feminista y el movimiento pensionista, que parece que se ha frenado un poco, pero que siguen, y todavía siguen impulsando. Y vemos también desde anticapitalista que son como luchas como más individuales, ¿no? Que cada uno lucha en aquello que te interesa, en los pueblos. Y sí me gustaría hacer también hincapié que parece ser que como hay una lucha que parece que está cogiendo fuerza no solo en Euskadi, sino a nivel estatal, que es el tema de la sanidad. El tema de la sanidad y el tema de la privatización de los servicios públicos, que creo que puede ser, como hablaré más tarde, una brecha por la que podemos ir. Guztiok bezala, gonbidapena eskertzea, guretzako sindikatu txiki batentza eta oso aberasgarria foro hauetan parte hartzea, eta batez ere, zoritxarrez ezin izan dut egun osoa hemen izan, baina, ziur nago oso aberasgarria izan dela goizekoa ere, eta, eskerrak eta zorionak eta animo ere, marko teoriko eta praktiko bat saiakera egiteagatik, ez? Por nuestra parte, no voy a conseguir responder en 10 minutos a todas las preguntas que habéis hecho de ninguna de las maneras. O sea, creo que nos es imposible a cualquiera de nosotras. Pero bueno, me voy a intentar centrar un poco primero en el marco teórico y en la segunda parte igual más en lo práctico, ¿vale? Para nosotras, cuando hablamos de crisis, pues SK siempre hemos considerado que el capitalismo es nuestra crisis permanente, ¿no? A lo largo de estos años lo hemos repetido varias veces, que el problema no es la crisis, el problema es el capitalismo, evidentemente, en esto estamos todas de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque el capitalismo está en guerra contra la vida, ¿no? O al menos contra las partes de la vida que no le son funcionales, ¿no? En su dinámica de acumulación de beneficios sin freno, cada vez las mayorías sociales estamos en peor situación, no tenemos ninguna duda, ninguna de las que estamos aquí. Cuando hablamos del capitalismo y de sus crisis cíclicas, entendemos
que el capitalismo es insostenible para el planeta y para la vida. Entendemos que su pervivencia es contraria a la pervivencia de la vida en el planeta, ¿no? Todas sabemos que la reproducción del capital, que posibilita que los capitalistas lo acumulen, se basa en explotar la vida en dos dimensiones: explotar el medio ambiente y explotar a las personas, tanto por medio del trabajo asalariado como por medio del trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? En ese sentido, sin explotar la vida, el capital, el dinero, no se reproduce. Para nosotras, la lógica del capital es la lógica de la muerte. Es la lógica de quien exprime la energía viva para acumularla en forma de un bien absolutamente muerto, ¿no? Haciendo un repaso histórico, desde el estallido de la crisis del sistema financiero del año 2008, se inició en los países centrales del capitalismo un nuevo ciclo político, económico y social. El balance de estos 15 años nos devuelve una foto en la que entendemos que las condiciones de vida de las mayorías sociales han empeorado de manera notable en favor de una minoría que es la que controla el sistema económico y financiero. En las últimas 4 décadas, el neoliberalismo ha penetrado de manera absolutamente exitosa en la sociedad y entendemos que nos toca hacer autocrítica, porque entendemos que del mundo de los y las trabajadoras no hemos sido capaces de generar una alternativa sólida y una alternativa que tenga una posición de fuerza en el otro extremo. No la hemos conseguido construir y no hemos conseguido hacer retroceder al capital. Tanto en épocas de crisis como de recuperación, el capital progresa en todas sus posiciones. Y si en lo referido a la crisis social, la palabra que lo definiría es el retroceso, no lo es menos si hablamos en el resto de ejes, si hablamos en la crisis ecológica, la crisis energética, la crisis de cuidados o lo que podemos llamar la crisis política. Ni en tiempos de crisis ni en tiempos de recuperación se ha puesto freno al deterioro del planeta. El cambio climático, la sobreexplotación de los recursos es una realidad y es una realidad aún mayor que en 2008. Ante esto que nos encontramos, y lo ha comentado Nescuch también, nos encontramos un greenwashing y un intento, como siempre, del capital por hacer funcional todo esto también a sus intereses y por hacerlo de tal manera que le pueda servir para seguir acumulando. Ante esto, entendemos que no hay medidas efectivas que se puedan tomar contra el agotamiento de los recursos desde la lógica de un sistema capitalista de acumulación. De igual manera, y a pesar de que la irrupción del movimiento feminista a nivel internacional que ha dado avances importantes, nos encontramos con que más del 50% de la población mundial sigue estando afectada por un sistema de dominación, por el heteropatriarcado, consustancial a la propia existencia del capitalismo. La crisis de cuidados, uno de los grandes temas pendientes. Nuestras vidas, como el planeta, son finitas. Evidentemente, somos seres vulnerables, interdependientes, necesitamos cuidados, proporcionamos cuidados. Ante esto, ¿qué es lo que hacen todos los gobiernos? Mirar hacia otro lado, entender que se puede mercadear con todos los servicios públicos, que se pueden privatizar y llevar a los ámbitos privados a familiarizar y a precarizar los cuidados. Ante esto, evidentemente, entendemos que es uno de los ámbitos donde es importante dar un golpe encima de la mesa. No nos olvidemos que son las mujeres de la clase trabajadora quienes sostienen de manera gratuita, en la mayoría de los casos, en condiciones de precariedad, las necesidades de cuidados. Entonces, ante esto, este asunto de primer orden, entendemos que es necesario plantarse y que es necesario defender un sistema público y universal de cuidados. Por su parte, todo lo que tiene que ver con la crisis política. Nos encontramos con un fascismo de nuevo cuño que, como siempre, encuentra su caldo de cultivo en las malas condiciones de vida de la clase trabajadora. No solamente eso, nos encontramos también con un fascismo que encuentra un caladero espectacular, con un posicionamiento contrario a la revisión de los privilegios heteropatriarcales de los hombres, con una posición activa contra el feminismo, contra la lucha LGTB y con el sentimiento de peligro de perder los privilegios de las personas blancas respecto de otros pueblos, otras personas que llegan de otras latitudes. El capitalismo sigue provocando guerras, sigue provocando conflictos olvidados en distintas latitudes, particularmente en África y en Asia. Estos flujos migratorios y de refugiados en busca de protección
sufren políticas de muros, de fronteras cerradas. Y ante esto no podemos olvidar que todo tiene que ver con la escasez de recursos. Si no somos capaces de generar una alternativa ante esta situación, el fascismo tendrá, bajo nuestro punto de vista, un caladero absolutamente enorme. Es decir, si no hay una alternativa desde la izquierda a la crisis ecológica y a la crisis social que vivimos, el fascismo seguirá creciendo. Tenemos clarísimo todo esto. Y ante esto, ¿qué papel juegan los diferentes gobiernos? Pues evidentemente estamos de acuerdo, quiero decir, en lo que se ha planteado, en cuanto a que al final la aceptación de diferentes cuestiones como los fondos europeos para la reconstrucción, desde luego que traen una factura enorme. La más clara son las reformas laborales de las pensiones a las que ha hecho referencia Pello, pero evidentemente la factura es la falta de margen a la que ha hecho referencia también Dani al principio. Evidentemente que no hay margen. Dentro de la aceptación de ese marco, el margen es absolutamente corto. Pero sí queríamos reparar no solamente en el Gobierno del Estado, sino en lo que son los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Dos gobiernos, bajo nuestro punto de vista, sin ningún tipo de iniciativa, que se dejan llevar absolutamente por lo que venga y están absolutamente al servicio del capital y de los mercados y en contra de los intereses de las personas. Lo hemos visto en decenas de conflictos laborales, hemos visto a la consejera Tapia defender a la patronal día y noche de manera exacerbada, con toda su fuerza y con todos los medios a su alcance. Hemos visto cómo el Gobierno de Navarra, supuestamente un gobierno progresista, no ha tomado ni una sola medida progresista en todo lo que tiene que ver con la legislatura de 4 años y hemos visto cómo la prioridad en todos ellos es las cuentas públicas, el control de la deuda pública, que los déficits sean inapreciables, que se contengan los gastos sociales. Han promovido faraónicas obras públicas, han aplaudido todas las políticas públicas contra la clase trabajadora, las reformas laborales, de las pensiones, han externalizado, han subcontratado los servicios. Euskadi es la campeona de la subcontratación de servicios públicos. No hay en todo el Estado ninguna institución, ningunas instituciones que subcontraten más que las instituciones vascas. Digo, porque muchas veces vemos otras caras y esa cara también es importante de ver. Y para nosotras, desde luego, que tiene una especial importancia, y esto sí que tiene que ver sobre todo con el Gobierno de Euskadi, lo que tienen que ver con las políticas de la lucha contra la pobreza, con el ensañamiento con las personas más frágiles, con lo que tiene que ver con la persecución de las personas más pobres de la sociedad, con un Gobierno vasco que no duda en cambiar la ley de garantía de ingresos para introducir un cuerpo de inspección que se meta en las casas de las personas pobres. No perseguimos el fraude fiscal, pero podemos perseguir a las personas pobres, ¿no? Y ante esto, a nosotros nos parece que es el mayor grado de crueldad y de ensañamiento que podemos ver y nos parece absolutamente necesario una respuesta contundente ante lo que estamos viendo. Y, por último, en esta parte nos preocupa mucho la falta de efectividad de las políticas de lucha contra la pobreza y la falta de debate. Hoy estamos aquí hablando, evidentemente, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis de cuidados, de la crisis ecológica, de todo lo que nos viene encima, pero nos parece importante abrir foros de debate de qué políticas de lucha contra la pobreza queremos implantar o queremos que son necesarias. Nosotras tenemos claro que sin cuestionar la centralidad del empleo, los sindicatos somos parte del problema. Y ESECA es parte del problema a día de hoy. Intentamos buscar ser parte de la solución, pero a día de hoy somos parte del problema. Sin buscar herramientas que garanticen una vida digna para todas las personas simplemente por vivir, como puede ser la renta básica incondicional, para nosotras estamos fallando a dar una alternativa de futuro a todas las personas y a todas las personas de la clase trabajadora. Y respecto al resto de respuestas, unidad, posibilidades de confluencia y demás, lo dejaremos para la segunda parte. Bueno, eskerrik asko konpidatzeagatik. Nik euskera egingo dut eta nahiko logikoa da, zebira, nire dilerada da mintzalagun egitasmoa oarzo aldean, orduan nahiko inkoherente izango litzateke hemen erdera saritzea. Zorionez, Josuk nire agotxa ezagutzen du aspalditik, eta nik uste dut nahiko ondo itzuliko duela. Bueno, azkenekoa izan dago laburrago egingo dut, ze nahiko ados nago, ia erabat ados nago esandakoarekin. Argitu, pasaren urtean argitu nuen bezala, gure taldea guztiz txikituta dagoela, izan zen lan talde bat, izan zen
programa bat abian jartzeko lantalde bat, jaio zen batera alternatiba eraikitzen eta gure lantaldea, ezker soberanista eraikitzen. Batera. Gure lana zen saiatzea ezkerreko soberanismo osoa elkarlanean jartzea, hori zen gure lana. Hasiera batean pentsatu genuen lortuta genuela eta hortik gutxira kontudatu ginen, ezetz. Geroztik egiten duguna da, barne disiplinarik gabeko taldea garenez, bakoitza egiten du nahi duena. Eta azkenekoetan ari gara batzuk bersortzen antimilitarista mugimendua Euskal Herrian, sortu da koordinakunde bat, antimilitaristak EH, eta beste batzuk ari dira 100 talde independentistan. Parte hartzen dugu pertsona bezala. Bakarrik koordinatzen ditugu ideiak eta gustora gaudenean joaten gara eta ez badago gustora, gara joaten. Nahiko eraginkorra izan zen garaia hasierako urteetan. Teknika politiko bat erabili genuen eta nahiko eraginkorrak izan ginen bilduren sorrera nolabait behartzeko eragile batzuen kontra. Baina geroztik guztiz laminatuta gaude. Ariari helduz, gehienarekin bat natorrera azpimarratuz, igual gaitu nabardura batzuk. Batetik, fase bat bukatuta dago, munduaren alde honetan kapitalismoaren fase bat bukatuta dago, hazkunde iraunkorrarena eta oparotasunarena, abundantzia. Urtetan hori saldu digute, haztea posiblea zela etengabe, oparotasuna zegoela, eta lehia zen oparotasunetara hor iristeko zer egin. Kapitalismoak tresna bat zeukan. Oparotasunean ere, pobre sentia zi jendea. Hori zen trikimailua. Naiz eta gehiago irabazi, edo urtero gehiago irabazi, beti egongo dira gauza berriak eta behar berriak erosteko. Beti egongo dira tentaldiak. Horretan aritu gara. Aizialdia izan da ikurretako bat. Aizialdia zoragarria eduki behar genuen. Orain nire zaharetan erakustezen aizialdi zoragarria, oporrak, tresna berriak eta bat. Baina hori ezinezkoa zen. Eta iritsi da segurazki denok uste genuen baino lehenago. Azkarregi gertatu zelako fenomeno hori eta jende guztia sartu zelako ero moduan kontsumismo basati horretan. Eta sartu ziren ere bai, herri berriak, ordurako pobreak ziren herriak, bere lekua eskatzen eta horretan parte hartzeko eskaera egiten. Horren ondorioz, porrot dago, kaos dago, kolapsora iritsi gara, eta aro planetarioan garenez horrek eragina du lur osoan. Gizakiongan eta lur osoan. 3 bloke nagusi ezagunak ditugu gune honetan, kapitalismo transnazionala Amerikako Estatu Batuak lidergoa duena eta gu provintzia gisa Europan, Rusiako kapitalismo oligarkikoa eta mafiosoa, eta Txinako kapitalismo estatala, nolabait esateko. 3 dira militaristak eta 3 dira arrisku bat lurrarentzat eta gizakiontzat. Gu, komentatu da, Euskal Herria dago mundu hortako polo batean, batzutan hegoaldeko jendea, hegoaldeko herritar gisa eta bestetan iparraldeko herritar gisa, baina oso ahul. Tresna politiko horik ez daukagu nazio gisa hori erantzuna izateko, hori batetik, baina bestetik bestelako arazoak baditugu. Estatua izan da ere, Euskal Errepublika izan da ere, estrukturak diren arazo handiak ditugu. Demografikoa, gure neurria mundu honetan, noraino sartu da gure bizitzan individualismoa, uste dugu baina askoz gehiago. Garai bateko Euskal Herria auzolanean mugitzen zena, elkartasunan, langilea, ekintzailea, nahiko ahulduta dago. Hirigintza eredua izan da desastre hutsa. Lehenengo sektor gabe geratu gara eta ez dago modurik segurazki berreskuratzeko. Menpekotasun izugarri esango dugu, 2 arlotan gutxienez, elikagaietan eta energian, eta gainera gehitu zaio zaintzaren krisi larria. Menpetasun ikaragarria daukagu. Eta
badaukagu beste osagarri bat. Hemen 5 hamarkadetan egon zen borroka armatuen amaiera agoniko eta dramatiko izan zen, bukera oso txarra izan zen, eta horrek ordainak ditu. Batzuek gehiago ordaindu behar dute besteek baino, edo batzuek uste dute ordaindu behar dutela. Eta horrek eragina izugarria dauka planteatzen direnean berriro konfrontazio politiko bat. Belaunaldi asko oso nekatuta daude, bizitza osoa eman dute konfrontazioan, mota guztietako konfrontazioa eta ondorio oso larriak izan dituen arlo askotan, eta ikusi du, ez dela apenas ezer lortu. Eta beldurra ematen dio berriro esatea, gatazka behar dugu. Gaizki gaude, arlo askotan, nazio arloan, arlo sozialean eta ekologismoan, feminismoan, arlo askotan borrokaren beharra dago, agian gehiago lehen baino, baina ez dira ausartzen. Eta hor nagusitu da, lagun batzuek esaten diote akordionismo. Akordioak, ez? Akordioak egin behar dira. Eta nolabait, unionetan, Hego Euskal Herriko eragile politiko handiena ezker soberenistan, EH Bilduk, berea egin du hori. Berea egin du gare batean Aralarrek eskatzen zuena, edo aldarrikatzen zuena. Gu gara PNV baino hobeak kudeatzen. Eta guk gaitasun gehiago daukagu batzuk eta besteekin negoziatzeko ezker eskubi. Gero jarraituko du pixka bat gehiago, ze oso nabarmena geratu da azkenekoa berrigunean EH Bilduk ofizialki heldu diola Loiolako akordioaren ereduari edo paradigmari. Gauzak horrela, hemengo ezkerra, Euskal Herriko ezkerra, garai batean eraldatzaia eta eraigotzaia zena nagusiki, zatituta dago, guztiz. Eragileek handiena hegoaldean erabaki du erortzear zegoen erregimen bat, 1978ko erregimena salbatzea erabaki du. Hori datu objektiboa da, RCek eta EH Bilduk erabaki dute PSOE laguntzea. Eta dakigun bezala, PSOE da erregimenaren zutaberik nagusinetarikoa. Eta ezker iraultzailea domestikatzeko sortutako tresna bat. Gure honetan, ez da iritzi subjektiboa gure honetan, beraiek ari dira gainera defendatzen, holako akordioen bitartez jendearen bizi baldintzak hobe daitezkela. Gero, gehiengo sindikalare bai funtsezkoa izan zen garai batean. Gatazka armatua pil-pilean zegoen urteetan, horrekin haustura lortu zuen eragilea izan zen gehiengo sindikala. Eta unionetan, naiz eta kopuruetan gehiengo sindikala egon, ez dago batasun sindikala. Biragile handienak hegoaldean ELA eta LABen arteko akordio estrategikoa ezinezkoa da. Nik ez diot inori leporatuko, bakarrikarian izaten gertatzen ari dena. Borroka sektorialak daude bai, baina oso urrun ikusten da berriro gehiengo sindikala estrategia bateratuan jartzea, eta areta gutxiago haustura prozesu batean. Eta mugimendu sozialetan, batetik Euskal Herriak dituen ezaugarri demografikoengatik oso zara gara gehienok, jende gazte gutxi dago. Deixente asko sufritu da, militantzia izugarri luzea eta nekagarria izan da. Eta militantzian edo ekintzaile moduan jarraitzen duten gehienek nahiago dute bakarrik lagunekin elkartzea. Kasu askotan gaina lagunekin aisialdirako. Eta kasu gutxi batzuetan lagunekin ekarpen politikoa egiteko edo kulturala alden negorrian. Baina gehienok oso gertuko taldeetan, konfiantza osoko pertsonekin, eta oso eragin gutxi duten tokietan, gurea ere bai, zer esanik ez gurea ja parodia bada. Eta gainera ikusten ari da militantzia urte asko izan edo egin duen pertsona askorentzat leku erosoa bilatzeaz aparte, banidadak ere jota dagoela. Talde bakoitzak uste du berak daukala formula magikoa eta beste guztiek dantza egin behar dutela inguruan. Batetik, talde nagusienak ari dira sistema sartzen, irakurta estrategiko bat egin dute eta hori aukeratu dute, eta oposizioan gauden sateliteok
gaude bakoitzak gure mundutxoan, bueltak ematen, pentsatzen beste guztiak erotuta dagoela eta arrazoi bakarra gurea dela. Esate baterako, nik urtetan, eta taldeko batzuk urtetan definitu izan dugu batzarren eredua alternatiba gisa, ez? Hauteskunde sistemaren alternatiba gisa, batzarrak antolatzea, herri, auzokarzia izena eta guztiz, eta duela gutxi jakin dut 3 talde sortu diela hori defenditzen, eta 3 arteko harremana da oso txarra, eta dagoeneko zatitu dira. Eta gaina horietako batek, gaina ditulako jarrea oso harraruak, heteropatriarkalak, etorkinen kontrakoa, oso harraruak sortatu dira. Orduan, gure garai bateko sare soziala bukatu dut, bai. Azkeneko, aurrekoan egon ginen KUPeko lagun batekin, gure referentziatuko bada KUP. Eta KUPekoak esaten zigun, hemen aukera izugarri daukazue. Diru publiko asko dago, presio fiskala handia dago, baina langileengan eta kontsumogatik, baina diru hori 80% omen da sarreretan, diru publikoen sarreretan da langileon dirua eta kontsumogatik. Baina nora doa, orain arte joan da azpiegitura erraldoietara. Hori zertan ari dira, azpiegitura berriak sortu nahian. Eta hor kokatzen dugu adibidez, eolikoen eta energien inguruko mugimendu guztiak. ¿Dónde creéis que se puede abrir brechas a las clases dominantes en Euskal Herria? ¿Veis posible la articulación de un bloque alternativo de la clase trabajadora? ¿Cómo se puede articular ese sujeto? ¿Desde qué experiencias de lucha, mediaciones organizativas y alianzas? Bueno, nik badaukat lagun bat, aspalditik Euskal Herrian bizi dena, Antonio. Hori nari da, ni baina zorragoa da, atera kontuak, eta sartu da berriro nirekin eta beste lagun batzuekin antikapitalista EH sortu nahian. Hori etorri zen Euskal Herria esanez, Euskal Herrian iraultza egin daiteke. Duela ja urte batzuk esan zidan ez, Euskal Herria normala da. Guk ikusten genuen, bat zegoela, 80. hamarkadan eta horrengo urteetan bat zegoen, guk deitzen genion ezker abertzale soziologikoa. Eragile iraultzaileak ez diren denak abertzaleak, baina zegoen ezker abertzale soziologikoa handia, eta gero beste sektor batzuk abertzaleak ez direnak, jarrea desberdina zutenak, ez? Marko nazionala onartzen zutena klase borrokarako eta bestelakoak. Multz hori beti pentsatu izan dugu Euskal Herri osoan, iparraldea barne, PNV baino handiagoa zela. Eta nolabait igual familiak aipatuko ditut. Ezker abertzale organikoa, abertzale eskertiarrak abertzaleak, marko nazionala onartzen dituzten korronte iraultzaileak, eta gero ezker alternatiboa. Garai batean zen feminismoa, antipitalismoa eta ekologismoa. 80. hamarkadaren bukaeran eta 90. hamarkadaren hasieran, ezker abertzale organikoa ez zegoen oraindik kokatuta feminismoan, antipitalismoa zer esanik ez eta ekologismoan. Bestelako ereduak zituen buruan. Guk esaten genuen, hori guztia antolatzeko gaitasuna baldin badaukagu, Euskal Herrian egiteke aldaketa sozioekonomiko, kulturala eta oso handia. Eta hori izan zen urtetan gure alegina, gure alegin zumea. Pentsatzai genuen, EH Bildu izango zela nenengo urratxa hori lortzeko, gero berriro etorzitekela gehiengo sindikalaren artikulazioa, eta gaitasuna izango genukela talka egiteko batez ere bi eragile nagusiekin, PNV eta PSOErekin. Baina uste genuen kontra gertatu zen beste gauza bat. Zuzendaritza politikoa hartu zuen taldeak, erabaki zuen akordionismoan sartzea eta itzultzea Loiolako akordioaren eremuetara. Loiolako akordioa ez dakit ezagutzen duzuen. Loiolako akordioa da, Lizarra Garazien proposamena zen, indar soberanistak, abertzaleak eta ez abertzaleak, elkartzea akordio batean, marko juridiko politiko aldatzeko. Hori zen proposamena. Ezker abertzale tronkalak erabaki zuen horrek ez zuela aurrera egingo PNV-en erruz, eta hortaz egin behar zela hasiera batean PSOErekin aurrera akordioa, eta gero PSOE, PNV eta ezker abertzale organikoa.
Bueno, hori berriro eskatu du Arnaldo Otegik Aberri-gune honetan. Eta gure ustez oso kezkagarria da. Kataluniarekin konparatuz, Katalunian oso gauza bitxia gertatu da. Sistemarekin borroka egiteko prez, bi sektor atera dira. Mugimendu soberanista independentista interklasista, gari batean, kabriola baten bitartez ziutik etorrita, juntes eta bar, eta gero ezker antikapitalistar independentista, KUP eta bestelako sektoreak. Justo, kasualidadez Euskal Herrian desaktibatuta dauden bi sektoreak horiek dira. Aipatutako lehenengo sektore izango litzateke garaibateko ibarretxismoa. Eta bigarren sektore izango litzateke ezker abertzale independentista borrokalaria. Biak desaktibatuta daude. Argi eta garbi. Eta gu bezalako taldeko entzat biak interesen zaizkigu. Ez daukagu inolako arazorik, oinarri zabaleko talde interklasistan aritzeko, Euskal Errepublika baten alde talka batera baldin bagoaz. Eta oso gustora egon gainateke talde independentista antikapitalista batean. Baina ez dago. Ez dago, ez dago indarrik. Zein da alternatiba? Osatu behar da berriro egitasmoa, programa bat. Eraikitzeko alternatiba eta austurara eramango gaituena. Baina epera gurrean ez da ikusten inolako aukerarik hori egin daitekenik hauteskundetan beste referentzia bat sortzen. Zor daiteke igual hau da hauteskundetarako zerbait, zinegotzi batzuk, talde batzuk, baina ez du ematen hortik aukera dagoenik. Makinaria oso ondo itxita daukate. Duela gutxia, duela 3 urte arte uste dut, EH Bilduko kidean nintzen. Eta henik informazioa jasotzen nuen. Aurrekontua zen 6 milioi eurokoa. PNV eta PSOEan pentsa dezakezu zenbatekoa den ofiziala eta extraofiziala. Bakizu zenbatzen bazkien diru sarrera 6 milioi euroietatik, 36.000 euro, besterik ez. Joku politiko mediatiko horretan parte hartzeko sekulako dirutza behar da eta sistemaren baimena behar da. Yolanda Díazek duen bezala. Sistemaren baimena behar da. Eta sartzen baldin bada zara horretan, dagoeneko sistema badaki nola xurgatu. Nun egin daitekela? Akaso, hemendik urte batzuetara egin daitezkela toki batzuetan, tokian tokiko referentziak, hauteskundetan parte hartuko dutena, baina bitartean bi eremu geratzen zaizkigu. Eremu sindikala, eta zorionez hemen oraindik badira 3-4 sindikatu erabaki dutena klase borrokari eustea, eta nazio aldarrikapeni eustea, eta belaunaldi berriko herri mugimenduak. Garai batekok, ia zer esan genuen, garai batekoak utzi behar dugu lekua, desagertu joku mediatikotik, eta lagundu belaunaldi berriei. Beraiek dakite zenolako egiturak sortu behar ditugu, beraiek dakite zenolako osagarriak izan behar dituzten, gure mundua bukatu da, eta dagokina da belaunaldi berriko herri mugindu hoiei laguntzea. Eta honetan, tematuta nago, Aberri-gunean hori entzundakoan haserretu nintzen. Eta adibidez, beharretakoa da Loiolako eremuarekin haustea, akordionismoarekin haustea. Ezker sozialista eta bestelako familia ezkertiarrak eraldatzaileak iraultzaileak guztiek hartu behar dute sistema laguntzen duten alderdiekiko jarrera borroka. 10 minuto. Ez dut jarri. Bale, bai. Bueno, Aprobetxatu. Bestarekin. Nahiko, ia zere eskor ginen, aurten eskor gaude, baina nolabait dolu fasea pasada. Eszenatokia argitu da. Badakigu ez dugula denbora gehiago galdu behar EH Bildu berak hartzen, ez. EH Bilduren zuzendaritzak egingo du bere ibilbidea, toki batera iritsiko da. Oso kritikoak ere gara sortu dien beste eragileekin, igual zuek ez, baina gure eskudagorekin. Gure eskudagok betetzen du mugimendu independentista batek bete beharko lukeen tokia, eta segurazki gure eskudagok
babestuko du balizko akordio bat autonomia berri baterako, eta gaina Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiarako bakarrik. Hori da gure susmoa. Gure susmoa da, bi iragin artean, bai, edo EH Bildu edo PSOE, edo Hirurak, edo EH Bildu PNV-ek, hemendik urte batzuetara eman gutela proposamen bat estatutoa, bakarrik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko estatutoa aldatzeko, eta herri mugimendu horrek proposatuko duela baiezkoa. Bueno, yo voy a empezar un poco con lo que tiene que ver con la respuesta de los sindicatos y los movimientos sociales, que es nuestro tema, evidentemente, y luego pasaré un poquito a las preguntas. Bueno, yo creo que aquí, evidentemente, se ha hablado en la mesa ya en varias ocasiones y estamos absolutamente de acuerdo. El clima sindical que vivimos en Euskal Herria es muy diferente al clima sindical del resto del Estado, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, pues la estrategia de diálogo social de comisiones y UGT nos lleva irremediablemente a una pérdida de derechos, a un recorte de derechos, y ante este panorama SK y otros sindicatos, evidentemente, a nivel de Euskal Herria, que nos alejamos del paradigma de la concertación social, hemos intentado hacer lecturas acertadas alrededor de la realidad y establecer otras estrategias, otras prácticas sindicales de lucha y resistencia. Creemos que por desgracia han sido insuficientes y, como decía antes, que a día de hoy nos encontramos peor que hace 15 años, ¿no? Creemos que es necesario poner encima de la mesa movilizaciones potentes, movilizaciones compartidas y que permitan condicionar desde la calle las políticas públicas y el futuro, evidentemente. Y lo que digo, no entendemos que sea hacer una lectura pesimista, no entendemos que nos estemos flagelando y ponemos en valor, evidentemente, el trabajo, el compromiso militante y todas las luchas que llevamos adelante. Nos sentimos orgullosas, evidentemente, antes lo comentaba también Pello, los datos de confrontación laboral, de huelgas y de peleas laborales en Euskal Herria nada tienen que ver con el resto del Estado ni con muchos sitios de Europa. Quiero decir, eso es realmente cierto. Hay que reconocerlo hecho y tenemos que tomar impulso para continuar la pelea. Pero no podemos olvidar que en ese panorama que también definía ahora Pachi, no hemos sabido convertir esa correlación de fuerzas potencialmente existente en un frente de lucha eficaz, ¿no? Ante esto, ¿dónde podemos abrir brecha? Pues bueno, lo comentaba un poco también al principio, ya a nosotros nos parece importante romper la dependencia del empleo. Vivimos bajo un chantaje constante hacia el empleo que saca lo peor de todos y todas nosotras, ¿no? El trabajo salarial en términos históricos no tiene más de 300 años. Es una realidad muy creciente. Evidentemente los sindicatos nacemos con el trabajo asalariado como estructura de solidaridad de clase y tomamos como eje central el empleo. Que se tomara como eje central el empleo explica seguramente que a día de hoy quienes hablemos de sindicalismo y estemos en estructuras sindicales, aunque vayan cambiando afortunadamente las cosas, seamos mayoritariamente hombres que hemos sido quienes hemos ejercido el trabajo asalariado históricamente, ¿no? En el tramo final del siglo XX y lo que llamamos del XXI, el modelo de producción capitalista y de organización empresarial ha evolucionado de manera muy importante y entendemos que el sindicalismo no hemos podido evolucionar a la misma velocidad y no hemos sido capaces de responder a los retos que teníamos. Nuestra opinión, nos hemos resistido a perder derechos y en el peor de los casos hasta hemos llegado a asumir sacrificios para tener un mal empleo. Hemos llegado a asumir sacrificios para tener mierdas de empleo, empleos que no son para nada rentables ni socialmente, ni ecológicamente, ni de ninguna de las maneras. Y entendemos que si nuestra única solución es seguir defendiendo el empleo, evidentemente estamos ahogadas, es decir, y tenemos un futuro muy complicado. ¿Por qué? Porque a día de hoy se siguen manteniendo unas realidades de explotación y nuevas formas de explotación que siguen saliendo y seguirán surgiendo, evidentemente, porque el capital, como decíamos, es capaz de hacer funcional absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la precarización de las personas jóvenes supone una pedagogía absoluta. Cuando estamos hablando de que a las personas jóvenes se les obliga
o se les enseña a entrar en el mercado laboral mediante contratos de prácticas, formaciones duales, trabajo gratuito prácticamente, para que el día que lleguen a tener un empleo mínimamente decente se conformen y piensen que esto es a lo máximo que podemos aspirar, evidentemente entendemos que tenemos dificultades. La pedagogía del sistema es espectacular. En ese sentido, sacar el empleo del centro es fundamental. Sacar el empleo del centro es fundamental para poder hablar de un futuro y para poder hablar de lo que tenemos que hablar. Y entendemos que el sindicalismo tiene que estar al servicio de las luchas sociales. Es decir, a día de hoy, un sindicalismo que no entienda que los centros de trabajo son importantes pero no son su único ámbito de actuación es un sindicalismo que es parte del problema. En ese sentido sí que creo que en Euskal Herria hemos avanzado algo en los últimos años. Creo que las organizaciones sindicales combativas entendemos todas las luchas sociales como luchas propias, con mayor o menor implicación, evidentemente, y que es un papel fundamental. Quiero decir, se hablaba antes de la defensa de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, evidentemente fundamentales para poder afrontar el futuro. En cuanto a la unidad, posibilidad de articular un bloque alternativo de clase, trabajadora vasca, pues ojalá, ¿no? Por nuestra parte, desde luego que ojalá. Decía, creo que si leemos los análisis de coyuntura que hacemos las organizaciones combativas de clase, no estamos tan lejos. Es decir, nuestro gran problema es, a la hora de llevarlo a la práctica, qué es lo que proponemos o qué prácticas proponemos o qué programa tenemos, ¿no? Y ante eso, a nosotros nos genera mucha tristeza y nos genera mucha preocupación la confrontación en todos los ámbitos, en los cuales, bajo nuestro punto de vista, se están priorizando los intereses organizativos de cada organización sobre los intereses de clase. Nos preocupa absolutamente y, como decía antes Pachi, nosotras no somos quien para decir quién está teniendo una posición acertada o equivocada. Bajo nuestro punto de vista estamos equivocándonos todos y todas. Es decir, porque no estamos siendo capaces de aparcar determinadas diferencias para ir hacia un bloque que realmente haga temblar al sistema. Porque el capitalismo heteropatriarcal es un monstruo enorme. Evidentemente, sin unidad no podemos avanzar, lo cual evidentemente no quita que necesitamos organizaciones fuertes, que necesitamos organizaciones capaces de confrontar, capaces de generar discurso, de generar prácticas propias, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, bajo nuestro punto de vista, en los últimos tiempos no hemos acertado y no hemos estado donde teníamos que estar. Tuvimos, yo diría que prácticamente medio año de conversaciones hacia una huelga general previa a la reforma laboral que no se materializaron en absolutamente nada. Y somos responsables, por lo menos de quienes estamos aquí, el ISK desde luego. Es decir, algunos otros que no están aquí también. Es decir, absolutamente responsables. Es decir, una reforma laboral que no ha servido para absolutamente nada, que sabíamos que era un maquillaje absoluto, que sabíamos que no iba a cambiar nada y que incumplía todas las promesas previas que se habían realizado. Nos hemos encontrado con, evidentemente, el afianzamiento de la reforma de las pensiones, con micro recortes, micro reformas, pero que van todas en la misma línea. No ha cambiado absolutamente nada en estos 4 últimos años. Y no hemos sido capaces de lanzar una respuesta general. En ese sentido, evidentemente, y lo que digo y lo que decía al principio, no vale para nada lo que hacemos, evidentemente vale, si no, no lo haríamos. Es decir, ¿vale para lo que tiene que valer? Pues creo que no llegamos a conseguir los objetivos que tendríamos que conseguir.
fuera de dificultades. Es decir, dificultades, nos encontramos muchas dificultades. Evidentemente no podemos nunca comparar periodos históricos desde periodos históricos diferenciados. A día de hoy los centros de decisión los tenemos lejos, cada vez más. Esa pelea por acercar los marcos de decisión, como bien decía Pachi, parece que está abandonada, ¿no? Es decir, sí, cualquiera de las organizaciones sindicales combativas y de clase de Euskal Herria defenderemos el marco vasco de relaciones laborales. Pero al fin y al cabo, cuando nos encontramos sectorialmente o incluso en peleas de empresas, cada vez es más difícil que nos encontremos con que el centro de decisión esté cerca, cada vez está más lejos. Cuando nos encontramos con las administraciones públicas, nuestra capacidad de negociación es muy limitada, porque las decisiones vienen de muy lejos. Es decir, ¿y tenemos capacidad de decisión y de pelea? Sí, pero bastante limitada. En ese sentido, entendemos que es fundamental tener experiencias de victoria, es decir, y creemos que estamos consiguiendo experiencias de victoria en determinadas ocasiones, y tenemos que, en ese sentido, visualizarnos como organizaciones que somos capaces de cambiar las cosas y de mejorar la vida de la gente. ¿Por qué? No porque sea el objetivo final, sino porque los triunfos parciales nos pueden ayudar a avanzar. Y por último, y acabo ya, por nuestra parte, evidentemente, entendemos que al movimiento sindical vasco no le separa lo nacional, le separa lo estratégico. Quiero decir, y por nuestra parte, en la contraposición de intereses y estrategias entre clase y nación, siempre vamos a entender que los intereses de clase no pueden estar supeditados a los intereses nacionales. Creemos que hay un amplio análisis compartido y creemos que es el momento de poder dar un paso hacia adelante en todo ello. Bueno, desde Anticapitalista pues, también vamos a ser realistas y tampoco vamos a hacernos trampas. Pues sí que es cierto que con todo lo que hemos comentado no parece, ¿no? Que sea una época como muy optimista para decir que vamos a poder luchar directamente contra el capitalismo tal y como está. Y por tanto creemos o consideramos que actualmente las luchas que se están dando son más que nada muy defensivas, ¿no? Defensivas de que no nos arrebaten los derechos que ya hemos adquirido. Y ahí sí que me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Que yo a veces, pues al final te pones a pensar en tu vida y en tu evolución. Y un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo 43 años, en 2023, o sea, en 2003, 2004, ¿no? Cuando empecé a trabajar ya después de acabar la carrera, pues mi primer sueldo fue 1.000 y poco euros. Y la frase era en plan de, joder, vaya mierda cobras. Y de repente estoy en 2023, o sea, 20 años más tarde, y cobrar 1.000 euros es casi como, joder, tienes un salario digno. O sea, con todo lo que ha cambiado la vida, me estás diciendo que en 20 años cobrar lo mismo es ahora una maravilla y antes una mierda. Entonces es como que te haces la reflexión y dices, ostras, pues sí que vamos bastante más para atrás. Como decía, y antes que actualmente, ¿no? Las luchas parece que están siendo contra los servicios, o sea, contra las privatizaciones de los servicios públicos, porque ya no nos quedan más nichos de mercado donde arramplar. Las pensiones, se están despertando ciertas resistencias y ciertas formas de organización que no sabemos si van a ser a largo o a medio plazo, pero habrá que estar atentas y participar de ellas. Y por otra parte, ¿no? También, como decía, que sí que tenemos los dos movimientos, el feminismo y el ecologismo, que sí que llevan durante un tiempo con fuerza. Ahora parece que igual están un poco más de capa caída, pero sí que creemos que a medio o largo plazo pueden ser fundamentales para luchar contra el capitalismo porque chocan directamente contra su objetivo, ¿no? O sea, luchan porque, por una parte, tanto el feminismo como el ecologismo ponen en el centro la pregunta de qué sociedad queremos para nuestro futuro y en qué planeta vamos a vivir, que eso directamente afecta a las personas más jóvenes. Y por otra parte está la parte de la lógica capitalista de acumulación y de crecimiento constante. Sobre todo la parte ecologista, es como, oye, que esto no podemos crecer, la vaca ya no da más leche, ya no tiene más. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo construirlo? Ostras, pues ¿cómo construirlo? Pues sí, o sea, es muy, muy difícil, pero sí que no quiero ser derrotista y quiero poner un poco de color y no solo en la ropa. Sino a mí me gusta mucho la definición, ¿no? Que hacen los chinos, que hacen estrategias a 100 años y la definición de ver la crisis como una oportunidad.
Si la ultraderecha está viendo esto como una oportunidad de cambiar las conciencias, de cambiar el modo de vida, de la gente es individualista, yo me lo merezco, solo voy a mirar por mí mismo, ¿por qué nosotros nos quedamos en la parte derrotista y no en la parte optimista de tenemos una oportunidad para decir, oye, estamos en un periodo de transición, en un periodo de colapso de un sistema capitalista que hasta ahora está, vamos a poner todos los medios, y los medios no dice solo la teorización, que está bien, hay que poner la práctica, pero a mí echo en falta mucho el asimilar el lenguaje, ¿no? El bajar ese lenguaje a la calle para que las jóvenes también hacer nuestro ese discurso para que nos entiendan y no digan ya, pero es que yo tengo libertad para hacer todo lo que quiera, no tengo ningún tipo de consecuencia porque yo me lo he ganado. Eso que antes hablaba Miguel Urbán, ¿no? De prohibir lo prohibido. O sea, que es como todo libre, todo libertad, ¿no? Tienes derechos, tienes libertades, tienes obligaciones y tienes consecuencias en tus actos. Y sobre todo no tienes solo para ti, sino para los demás, ¿no? Entonces, bajar ese lenguaje también me parece que es fundamental para hacernos ver de, oye, este modelo está caduco, este modelo está colapsando, y en ese cómo crear el futuro modelo que queremos, implicarles, porque ellas son las que nos van a decir cómo verlo. Me parece un reto difícil, un reto bonito y un reto sobre todo de medio a largo plazo. Como decía, no creo que sea un camino fácil, porque tenemos ya ejemplos fallidos y el estigma es este de la izquierda que, oye, que nunca van juntos, ¿no? Que siempre ya están aquí los de la izquierda, el partido judeo, o sea, el partido judeo, el judeo cristiano, o sea, como que hay mogollón de matices, ¿no? Que al final es como ya está aquí los de la izquierda otra vez, como siempre. En Anticapitalistas sí que reconocemos que existe una diversidad social y una diversidad política también, así también, ¿no? como de militancia, y por eso es importante hacer este tipo de debates para llegar a conclusiones y consensos comunes. Y además sí que estamos orgullosas, ¿no? Porque tenemos en Euskal Herria, creo que tenemos una diversidad bastante amplia que en otros estados, incluso en Europa, no se da, y que eso nos puede enriquecer. Creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de que hasta los propios capitalistas, el otro día leía a un banquero en Estados Unidos diciendo que, ostras, ¿qué estamos haciendo? Que el capitalismo se va a la mierda y no estamos poniendo medios. O si los propios que mandan dicen eso, vamos a aprovechar esa oportunidad para intentar crear redes reales para, por lo menos, un programa de mínimos, llegar a acuerdos para crear un modelo diferente al que está ahora y que no nos fastidie ni la vida ni el planeta. Gai asko zeudenez galdera gehiegi, nik hildo bakarra aukeratu eta zein izan barran sindikatu alderdi politikoen arteko harremana. Eta gero, enuen asmori gaur gehiengo sindikalari buruz hitz egiteko, bereziki ni nagolako eta beste batzu ez daudelako, baina hor bota duzue eta zer edo zer esan bargo. Saiatuko naiz elegantea izaten, ez dakit lortuko dudan. Bueno, guk zelan ikusten dugu sindikatu alderdi politikoen arteko harremana. Guk defendatzen dugu ehuneko ehunean sindikatuaren erabateko autonomia. Horrek ez du esan nahi, ez dugunik politikan eragin nahi. Eragin nahi dugu eta asko. Eta iruditzen zaigu testu ingurunetan eragin behar dugula inoiz baino gehiago. Baina hori nahi dugu gure erabateko autonomiatik. Guk gure muga eta potentzialitateak oso ondo ezagutzen ditugu. Gure potentzialitate handiena da lehen esan dudana. Guk daukagu gaitasuna jendearen beharkin konektatzeko eta hori mobilizazio eramateko. Baina daukagu konektatzeko gaitasuna esparru oso mugatu batean. Hortik urrunago joan nahi badugu, hor politika ere behar da. Alderdi politikoak hor ere behar ditugu. Sindikatuak ere behar ditu. Baina errejonismoa da tentazio oso handi bat. Zegatik, gobernura epe laburran iristeko bide errazena delako. Hitzeituan errejonismori buruz, eri buruz hain naiz. Hain esaten, sistemak onartu dezaken diskurtso bat, sistema barruan
aldaketa txikiak kudeatzeko. Eta iruditzen Yolanda Díaz hori dala momentu honetan. Zuk errejonismoa nahi baduzu, behar duzun gauza bakarra, dira, kuadro politikoak, komunikazio arduradun hon bat, eta sistemak onartuko duen diskurtso bat. Eta hori badaukazu, espazioa emango dizute, eta agian, hauteskundetan, garaipen bat edukitzeko aukera daukazu. Edo espada garaipena, zure botere apurra kudeatzeko gaitasuna eduki dezakezu. Aldaketa sakonik eragin gabe. Baina hor jokatzeko aukera izan dezakezu. Eta guk politikari eskatzen diogu mugimendu sozialekin bestelako dialektika bat eraiki ahal izatea, hortik kanpo. Ze, karo, errejonismotik kanpo dagoen politika oso komplikatua da. Behar duzu militantzia, behar duzu jendea, behar duzu diskurtso bat, lan egin behar da. Eta epe laburrean ziurrenik horrek ez du ematen. Ez du ematen. Baina benetako aldaketak eragin nahi badituzu, hori da modu bakarra. Lehen esan dut, langile klasari zentzu komun eraldatzaile bat jarri barzaio mai gainean. Jarri barzaio borroka bat irabazi dezakena, aldaketak ekartze dituena, eta bestelako aldaketa sakonago batzuen aspirazioa elikatu dezakena. Eta ni jarriko dut adibide zehatz bat, sindikatuan tokatzen ari zait EAEko hezkuntza legearen koordinazioa eramatea. Eta alderdi ezberdinekin bilerak izan ditugu. Eta alderdi batek esan zigon, zuek eskatzen duzuna oso polita da, baina begira, hezkuntza hitzarmena sinatu genuen, eta gizartearen ehuneko handi bat, ados dago sinatu du eta. No te jode, claro, danok ados baldin bazaudete gizarteak zer esango du. Jende arruntak ez du hartzen hezkuntza hitzarmena dela horrako totxo bat hasten da irakurtzen eta ze ari dira, jende arruntak ez du hori egiten, eta normala da. Eta referente politikoek dana ontzat ematen baldin badute, aldaketa ezinezkoa da. Eta guri iruditzen zaigu, eraldaketa ukigarria jarri barko liatekela mai gainean, gero utopiarekin amets egin ahal izateko. Gure gatzaren martxa bilatu nahi dugu. Indian badakizue, independentzia besteak beste martxan jarri zela, Inglaterrak edo Britainia Handia jarri nahi izan zuelako gatzaren ekoizpenaren gaineko zerga bat, eta Indian hori izan indiar gehiengoarentzat onartezina zen elementu bat. Eta Gandik hori erabili zuen mobilizaziorako, eta izan zen, ez hori bakarrik, baina elementu oso garrantzitsu bat Indiaren independentziaren prozesuan. Guk hori bilatzen dugu. Eta iruditzen zaigu gainera, ez dagoela hor ez klase, ez nazio kontraesanik. Eske status quoa da, status quo bat lurralde batean eta klase zapalkuntza aurrera eramateko. Eta guk behar dugu status quoarekin puskatzeko elementu bat, elementu eraldatzaile bat, jendearekin konektatzeko. Eta egite ditugun irakurketan, hezkuntzaren adibidez, guk bilatzen dugu konexio hori jendearekin. Eta iruditzen zait, politikatik bilatu beharko litzatekeela, kaleko borroka hori zelan konektatu instituzioetako borrokekin. Eta horretarako alderdiek ontzat eman beharko lukete sindikatu edo bezalako eragile batzuek eragitea kaletik. Eta gu ez bihurtzea arazo bat. Eta guretzat, problema nagusia da gu arazo moduan ikusten gaituztela. Gu bilatzen duguna da antolakuntza autonomia aliantza estrategiko bat eraiki ahal izateko. Aliantzak nahi ditugu, baina autonomiatik. Eta iruditzen zaigu, etorkizunan eraikiko dan edozein alderdi politikok behar duen oinarri bat dala, onartzea gizarte mobilizatu eta autonomo bat. Hori izango delako tentazio errejonistari aurre egiteko modu bakarra. Edo bintzat hori izan da gure esperientzia mundura begiratu duguna eta beste sindikatu batzuen jarduna ikusi dugunean. Eta hemen gure nahia zen aurreko ziklo politikoaren bukaera horrela amaitzea. Eta horrelako harreman bat eduki ahal izatea hemen ezker abertzalearekin, eta ez da posible izan. Eta ez da posible izan, ezker abertzaleak egin duen irakurketa delako, gizartea moderatua da, hauteskundeak irabazteko gizarte moderatu horrekin konektatu behar dut. Estrategia ez da
nik jarri behar ditut erreferente eraldatzaileak gizartea erradikalizatzeko, eta horrela, hauteskundeak galduta ere, igual nik nahi duana gauzatu daiteke. Eta errepikatze dute, sindikatuokin dialektika hori onartzeak, zure erradikalizatu behar zarela onartzea da. Eta horri egin zaio uko. Eta gure iritziz, gehiengo sindikalaren apurketaren atzean dagoena, hau da. Zeni enago ados, hemen interes korporatiboen eztabaida bat dagoenik. Danok zaintzen dugu gure burua, noski. Baina hemen dagoena da, fondoko eztabaida bat. Sindikatok ze paper jokatu nahi dugu. Eta ez bagara gai izan bi greba orokorra egiteko azkeneko urtebetean, ez da bakoitzak bere buruari behiratzen diolako, da estrategia sindikal ezberdina dauzkagulako. Ze batzuetan ere sindikatu hori eskatzen zaigu akordionismoa. Eta guk akordioak nahi ditugu, baina akordioak nahi ditugu bakarrik egiteko gaiezkaren gauzak egiteko. Ez bakarrik egin dezakeguna baino gutxiago egiteko. Bakarrik egin ezin ditugun borrokak egiteko nahi dugu gehiengo sindikal bat. Bakarrik egin ezin dugun konfrontazio batera iristeko nahi dugu gehiengo sindikal bat. Baina guri jartzen zaigun baldintza gehiengo sindikal eraginkor bat egitzeko da, bakarrik egiten duguna baino gutxiago egitea edo gure konfrontazio maila txikitzea. Eta batzuetan konfrontazio dialektikoa besterik ez da, ez dago gaitasunik beste zerbait egiteko. Baina hori ere moderatzea eskatzen zaigu. Ze aliantzak behar dira. Baina lehenengo galdera da aliantzak zertarako, eta horretan egon barra adostasuna. Eta horretan ez badago adostasunik, uste dut honena dela, erakunde bakoitzak bere bidea egitea, eta beste momenturen baten irakurretak partekatzen baldin badira, orduan aliantzak eraikitzea, baina guretzat momentu honetan gehiengo sindikala esparru estrategiko moduan lantzea fikzio bat elikatzea litzateke. Eske fondoan ez gaude ados. Eta bukatze dut, eta iruditzen zait, fondoan ez gaudela ados, lehen esan dudan harreman dialektiko hori ez dalako euki nahi. Eta guk gure autonomia defendatuko dugu eguneko egunean. Yo la verdad que tampoco sabía muy bien cómo contestar a todas las preguntas. Alguna no estoy seguro de si la he entendido bien, pero bueno. Respecto a la cuestión de abrir brecha a, no sé cómo eran las clases dominantes, ¿no? O algo así. Igual empezar con qué caracterización hacemos nosotros, que igual sí que puede ser justo un punto de diferencia con no sé, el resto de corrientes o más extendidas entre la izquierda en general o históricamente en Euskal Herria especialmente. Nosotros entendemos que, o sea, somos bastante críticos con las lecturas del tipo la mayoría social contra una minoría de élites de tipo pues el 99% contra el 1%. Intentamos complejizar, o sea, entendemos que la lucha de clases y el antagonismo social y político en nuestras sociedades se da de una manera bastante más compleja y que hay unas figuras intermedias que cumplen un papel muy importante de mediación en el conflicto social y político y creemos que es importante partir de una caracterización correcta para luego poder plantear tareas prácticas. Por lo tanto, entendemos que, digamos, los sectores con más poder de la burguesía, o esa sí de verdad minoría que controla los resortes del poder que hoy en día pues, están pues, en el capital financiero, sobre todo, ¿no? A nivel internacional. Por un lado, económicamente, como habéis dicho, sí que está en una situación de incertidumbre y los momentos de crisis siempre son momentos de mayor competencia entre capitales y de concentración de capital. Esto es, los capitales más fuertes y más grandes se comen a los más pequeños. Esto es de la
esta última crisis, me refiero en el aspecto más económico y sobre todo de las cuestiones relacionadas con la energía y la guerra en Ucrania, ¿no? Se han visto datos de que sectores amplios del capital industrial europeo han salido perdiendo de este asunto, otros han salido ganando. O sea, no es homogénea no es un bloque único la burguesía. Por un lado eso, y por otro, a nivel político es muy fuerte o más fuerte que nunca esa oligarquía. Por un lado, porque no tiene apenas competencia, o sea, no hay nadie que esté en posición de cuestionar sus decisiones o sus políticas, y por otro, porque como decía antes, aunque no exista esa competencia ahora mismo, está blindando el marco político para ejercer toda esa ofensiva sobre la clase trabajadora, para poner las condiciones para lanzar un nuevo ciclo de acumulación. Por lo tanto, entendemos eso, que políticamente está muy fuerte esa oligarquía, que por otro, adelanto, había otra pregunta que era sobre la posible articulación, ¿no?, de un bloque alternativo de clase trabajadora. Me parece que está bien planteada la pregunta como de manera hipotética, porque nosotros entendemos que no existe políticamente hoy por hoy el proletariado o la clase trabajadora como agente político independiente. Sociológicamente, evidentemente, sí que existe, y de hecho cada vez más, ¿no? Cada vez hay más sectores más proletarizados, pero sí que existe todo un bloque político formalmente o en ciertas cuestiones opuesto a la oligarquía, pero codependiente de ella, que es históricamente el bloque de la Reforma, ¿no?, que ha planteado la cuestión o el antagonismo como una correlación de fuerzas dentro del sistema con sus sectores más dominantes, para tratar de arrancarles, según la correlación de fuerzas y de las posibilidades, más o menos. Nosotros entendemos que todo ese bloque pues que ha estado representado históricamente por la izquierda en general, y no me refiero solo a la izquierda institucional, que socialmente está en crisis, o sea, cada vez tiene una representatividad a nivel social y una base más débil, pero que sin embargo a nivel, digamos, cultural o ideológico siga manteniendo una influencia importante sobre partes importantes de la sociedad. Esto es, pues por ejemplo, situándolo en el mapa político de los partidos, estarían en el Estado español pues los partidos clásicos de la oligarquía, ¿no? Pues el PP, el PSOE, en Euskal Herria el PNV, el PSOE con la peculiaridad de, como bien habéis caracterizado antes, Patxi, creo, de que es el partido más efectivo, porque es el que mejor integra todos esos intereses parcialmente diferentes de la clase trabajadora y mejor disciplina a la clase trabajadora. Y por otro están pues los partidos que no representan los intereses de la oligarquía, sino de esos sectores, digamos, desplazados respecto al ejercicio del poder, pero que sí, de alguna manera, sus condiciones de existencia y de supervivencia dependen de la supervivencia del propio sistema y tratan de pervivir dentro de él. Y ahí está pues la izquierda en general. Hoy en día, pues eso, los casos más evidentes pues son el de Podemos o lo que queda de él, ahora Sumar, EH Bildu, Esquerra, etc. Sin embargo, sí que entendemos que dentro de todo ese amplio bloque puede haber distintas concepciones. Pues eso, la izquierda más institucional sí que pues se plantea, se ve a sí misma como el centro, ¿no?, como el agente rector, y que los movimientos pues deben pues danzar a su alrededor y como mucho aportar, o bueno, cuando a ellos les venga bien, ¿no? Pero nosotros entendemos que dentro de esa misma lógica, pero invertida, pues está, digamos, la contraparte, ¿no?, de los movimientos que de alguna manera no apenas tienen un horizonte más allá de tener la fuerza suficiente o la unificación de fuerzas suficiente como para poder forzar al partido gobernante de turno, ya sea de izquierda o no, para conseguir ciertas cuestiones. Entonces, nosotros situamos en el mismo límite a ambas concepciones y creemos que se retroalimentan entre sí. Por lo tanto,
ese hipotético tercer bloque político lo planteamos fuera de esa lógica y entendemos que hoy en día pues la premisa sobre la que debería reconstruirse ese bloque, que históricamente puede existir pero que no existe, debería ser la independencia total respecto a esa propia lógica. Por un lado, respecto al Estado, respecto a sus instituciones, respecto a las facciones más progresistas o más débiles de la burguesía, y nosotros entendemos que históricamente el contenido político del programa que podría representar a ese tercer bloque es el programa comunista y en eso estamos a la hora de tratar de volver a ponerlo sobre la mesa. ¿Qué pasa? Muchas veces igual, tanto por el discurso como por los conceptos de los que hablamos o por cuestiones que igual para muchos podrían ser del pasado o olvidadas, puede haber quien piense que estamos fuera de la realidad o en una posición muy optimista o planteando como una inmediatez de la revolución socialista y nada más lejos de la realidad, al contrario. Precisamente al contrario, de hecho, lo que planteamos es que el comunismo históricamente ha sido derrotado durante el siglo XX y que para que reemerja hay que realizar una actualización de su programa y hay que, para empezar, tratar de no solo tratar de que a nivel social se vea como algo posible y deseable, sino directamente, simplemente legitimar que se pueda hablar o que se puede identificar el comunismo como un programa político, entre otros, no como otros, porque entendemos que es la negación de todos los demás programas, pero sin más que esté en la arena política o social. Por lo tanto, respecto a eso, ¿qué es o para intentar explicar qué es el movimiento socialista? El movimiento socialista es, por un lado, una respuesta de un sector generacional bastante concreto, en un momento muy concreto, pues por un lado a esa situación de crisis general de la sociedad capitalista y por el otro lado al cierre de todo un ciclo político del que hemos venido. Entonces, lo que ha tratado de hacer hasta ahora o lo que ha conseguido parcialmente hasta ahora el movimiento socialista es atraerse a una parte importante, sobre todo a nivel juvenil, de sectores militantes y de sectores politizados en torno a unas tesis políticas comunistas, en este caso, haciendo cada uno una lectura crítica de sus militancias pasadas y, por lo tanto, hasta ahora se ha reducido la actividad principal del movimiento socialista a eso, a cohesionarse como movimiento político, a abrirse un espacio, y yo creo que en estos últimos años se ha visto que de alguna manera sí que hemos conseguido estabilizarlo. ¿Qué pasa? Que eso, respecto a las tareas generales a las que nos enfrentamos, a la coyuntura que nos enfrentamos, evidentemente es ínfimo. Desde ese no optimismo, sino realismo y a la urgencia de las tareas que tenemos como clase y bueno, como humanidad, probablemente vayamos muy despacio para todo lo que es necesario, pero entendemos que de alguna manera podemos estar poniendo las bases para poder dar posteriormente otros saltos. En torno a la idea de las alianzas, sí que hasta ahora, a nivel nacional o a nivel interno de Euskal Herria, siendo realistas, no hemos conseguido lograr atraernos o acordar con otros destacamentos organizativos acuerdos estratégicos en torno a nuestro proyecto político. A nivel internacional, sin embargo, sí que la experiencia ha sido más positiva y están surgiendo movimientos similares al nuestro en otros puntos de momento del Estado español. Pero, como digo, la tarea que tenemos ahora, mucho más grande, es empezar a dar el salto a la escala social de ya pasar de un movimiento de minorías militantes a tratar de que el comunismo vuelva a ser un movimiento de masas. Evidentemente, el salto es bastante grande. Entendemos
que las luchas, digamos, defensivas o en torno a todos los ataques que van a seguir viniendo por parte de la burguesía van a surgir y va a verlas de manera parcial, de manera dislocada, en la manera o sea, según nuestras propias capacidades, trataremos de intervenir y de participar en dichas luchas, y el papel que le otorgamos a la participación en esas luchas es, sobre todo, más que el pretender parar esos ataques, cosa que vemos que hoy en día con la relación de fuerzas es bastante complicado, es tratar más bien de hacer pedagogía en torno a ellas y de que sirvan de alguna manera de palanca para vislumbrar otro modelo de sociedad posible e intentar hacer de alguna manera proselitismo de la propia constitución política de un bloque, pues ese posible bloque alternativo. Entonces, en eso estamos, y en ese momento que demos un salto mayor a la escala social en torno a esas luchas, ahí es donde se verá con quién o con quién no podemos confluir o podemos entendernos.